Bueno, el tercer género aristotélico o clásico que vamos a ver el día de hoy es el género dramático. Se dice que el género dramático es el único género dentro de estas manifestaciones literarias que está destinado hacia la representación. La representación en un escenario, pues, ¿no? Es lógico lo que estoy diciendo. Además, el género dramático se dice que es el único género donde se establece las formas versísticas del diálogo y el monólogo. Y es el único género, además, que utiliza al mismo tiempo la prosa y el verso. Algunos dicen que ese es el único género literario que de alguna manera se parece mucho a la vida real, por su composición, por su estructura y por la temática que se cuenta. Yo te hablo un poquito de cómo surge el género dramático. El género dramático se inicia con Tespis, ¿correcto? Tespis era un dramaturgo, ¿no es cierto?, de la Edad Antigua, de la época clásica de la literatura griega. También se le llama época ática, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esta época, ¿no es cierto?, Atenas se vuelve el punto importante mercantil y comercial de Grecia. Entonces Tespis manejó lo que se va a conocer como el teatro itinerante. Profe, ¿eso qué cosa es? O sea que Tespis, al igual que los grandes circos, ¿no es cierto?, iba de pueblo en pueblo a hacer sus representaciones, ¿no? Ahora, Tespis, como era tan misio, ¿no es cierto?, su escenario era, digamos, muy humilde, pues, ¿no? Simplemente eran unos tabladillos donde él se desplazaba a través de su carromato. Carromato era como estos carritos que utilizaban, digamos, los cirqueros romanos, ¿no es cierto?, para de alguna manera controlar a las bestias, ¿no? Y él solamente representaba todos los papeles, ¿no? O sea, Tespis, que era el primer actor, ¿no es cierto?, y se establecía no a través de diálogos y de monólogos, ¿no?, sino que la primera aparición de Tespis y la primera manifestación del teatro se hace a través de las mímicas, a través del intercambio de máscaras, ¿correcto? Cada máscara representaba un sentimiento o una emoción. Entonces, ¿no es cierto?, ya con los posteriores años y con el surgimiento de dramaturgos como Esquilo, como Sófocles y como Eurípides, ¿no es cierto?, se va a perfeccionar este género dramático como tal, ¿correcto? El género dramático tiene 4 especies literarias. Esta última se va a desarrollar en el Renacimiento español, ¿correcto? Pero esas 3 son las más importantes o son las que estudia Aristóteles como tal, ¿correcto? Encontramos acá a la tragedia. La tragedia tiene 2 características importantes. El destino de los personajes es fatalista. El destino de alguna manera no cambia, ¿no? El destino es fatal. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto es que de alguna manera los hechos son dolorosos y los personajes son aristocráticos, o sea, pertenecen a la alta alcurnia, ¿correcto? Uno, por ejemplo, dirá, pero si son ricos, ¿por qué van a sufrir, no? Porque ellos no deciden su destino. El destino lo deciden los dioses, ¿no? No pueden escapar a esa predestinación. Por ejemplo, ¿no?, en la Orestiada de Esquilo, ¿no?, Orestes va a vengar la muerte de su padre Agamenón. ¿Quién era Agamenón, profesor? Agamenón era considerado el rey de reyes, el rey de los griegos, que por haber cometido algunos excesos en la guerra de Troya va a ser castigado por los dioses. Cuando retorna a su tierra, ¿no es cierto?, cuando retorna cuando retorna a Grecia, ¿no?, va a entrar al castillo y de pronto, ¿no es cierto?, su esposa Clitemnestra, junto con su primo Egisto, lo van a asesinar, ¿no? Y Orestes se va a encargar de vengar esa muerte. ¿Y por qué lo asesinan? Porque fue un castigo de los dioses, ¿no? No se puede escapar al destino. Entonces, esa es la tragedia como tal, ¿no? Presenta hechos dolorosos en función de personajes aristocráticos atados a un destino fatal. En este caso, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo.
Además hay que recordar que la tragedia surge, ¿no es cierto?, por, digamos, el elogio, la alabanza, o por las fiestas que se hacían al dios Dionisio, o sea, al dios del vino, ¿correcto? Y por eso es que se da, de alguna manera, la tragedia, ¿no? La comedia, la segunda especie dramática, busca representar situaciones jocosas, divertidas, a diferencia de la tragedia, jocosas, o sea, alegres, mediante personajes ridículos. A diferencia de la de arriba, que los personajes eran aristocráticos, estos personajes son ridículos porque son personajes populares, ¿correcto, chicos? Son personajes populares, ¿correcto? Entonces, su desenlace será feliz. Por ejemplo, las nubes de Aristófanes, ¿correcto? En las nubes vamos a darnos cuenta cómo las personas creen que hay una vida mejor, ¿no es cierto?, cuando uno muere. Y es por eso que los seres humanos se abocan a mirar las nubes, ¿no? Las nubes se forman a partir de las vidas que ascienden al cielo, ¿no? Entonces, digamos, las nubes es un claro ejemplo de comedia, ¿no? Y finalmente, el drama. El drama, que es esta unión entre tragedia y comedia, ¿correcto? O en España, ¿sabes cómo la llaman? La llaman tragicomedia, ¿correcto? ¿Ves? El drama. Dice que esta es la especie dramática que más se parece a la vida real, porque siempre en nuestra vida hay momentos felices, momentos tristes, ¿no? Acá vamos a encontrar como ejemplo a la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? En Fuente Ovejuna aparece primero, ¿no es cierto?, el personaje, digamos, que va a originar la tragedia, ¿no? Ese personaje se llama Fernán Gómez de Guzmán. Este personaje cometía abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. ¿Y qué va a pasar, ¿no es cierto? O que de alguna manera van a hacer, los pobladores se van a rebelar contra esos abusos, ¿no? Vamos a encontrar personajes como Laurencia, como Frondoso, como el alcalde de Fuente Ovejuna, y con la famosa frase, ¿no? ¿Quién mató al comendador Fernán Gómez de Guzmán? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, ¿no? Una de las obras importantes del escritor Lope de Vega, ¿no? Ahí está. Y finalmente, los autos sacramentales. Los autos sacramentales, ya te había dicho, surgen en la etapa del Renacimiento español, ¿correcto? Español. Pues estamos hablando más o menos del siglo XVI. También a este Renacimiento español se le va a llamar siglo de oro, ¿correcto? Va a surgir entre los años siglo XV y siglo XVI, ¿correcto? Acá surgen los autos sacramentales, que son piezas teatrales de un solo acto, donde hay un carácter alegórico, filosófico y también litúrgico. ¿Por qué? Porque va a intervenir también el Dios cristiano, el Dios católico, ¿no? Pero no es solo un acto, y tiene dos temas, la moral y la religión como tal. Por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Calderón de la Barca va a ser un teatro, filosófico, ¿no? ¿Y por qué filosófico? Porque Pedro Calderón de la Barca va a analizar la vida del ser humano, pero a partir de sus creencias religiosas. Por ejemplo, ¿no?, en el Gran Teatro del Mundo hace la gran metáfora o la gran alegoría de que Dios, ¿no es cierto?, es el titiritero y que nosotros, los seres humanos, somos sus títeres, ¿no? Y que de pronto, cuando realizamos una actividad dentro de nuestra vida cotidiana, es porque Dios está moviendo los hilos conductores de nuestra vida. Y cuando nosotros morimos es porque Dios ha cortado nuestros hilos de nosotros, que somos sus marionetas, ¿no? Entonces, ese es el género dramático como tal. Los géneros modernos son breves, chicos, ¿ya? Acá voy a explicarte los géneros modernos, ¿correcto? Los géneros modernos fueron planteados por Hegel, también en su obra La Poética. Estos géneros modernos surgen más o menos en el siglo XVII, ¿correcto? Ahí va a surgir. Ahora, Hegel plantea que los géneros literarios están destinados por el espíritu de cada pueblo, ¿no?
cómo cada pueblo ve o cómo cada pueblo siente sus procesos literarios, ¿no? Porque la literatura los identifica. Entonces, él habla de dos tipos de géneros, ¿no? Género expositivo y el género narrativo. Género expositivo, ¿no es cierto? Reflexiona sobre algunos antecedentes o principios. Por lo general siempre son principios sociales, ¿no? Siempre son principios sociales, ¿no? Como temas de moral, de ética, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, ensayos, ¿no? De Miguel de Montaigne, por ejemplo. Vamos a encontrar la especie expositiva como la crónica periodística. Acá vamos a encontrar la novela Noticia de un secuestro, ¿no es cierto? Que habla, por ejemplo, del secuestro de Maruja Pachón a través o a manos de Pablo Emilio Escobar, ¿no? El narcotraficante colombiano, del autor de Javier García Márquez. Y en testimonio vamos a encontrar pues, el diario de Ana Frank, ¿no? Esta, de alguna manera, esta víctima del holocausto, ¿no? Y finalmente, en el género narrativo, que se caracteriza por describir hechos reales e imaginarios, de corta o de larga extensión, vamos a encontrar a tres especies literarias, ¿no? La novela, por ejemplo, acá tenemos todos los nombres de José Saramago, Premio Nobel de Literatura en el 97, vamos a encontrar en Cuento y Nación de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Y en fábula vamos a encontrar La Ley de la Tortuga de Esopo, ¿no? Ahora, chicos, estos géneros literarios son importantes, pero hay que recordar que no se entienden si no es primero por los géneros clásicos. ¿Correcto, muchachos? Espero que la clase se haya entendido, espero que sigan las indicaciones del Estado y nosotros nos veremos en otra edición más de su curso de literatura a cargo de su profesor Yosimar Cavalier. No se olviden que las tareas que les estoy dejando las deben realizar en el cuaderno. Nos vemos, chicos, hasta luego y muy buenos días.